¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje, este espacio dedicado a conocer los BRICS, quiénes lo componen, el papel que juegan, pero también a ver qué ofrece este movimiento, esta movida internacional para la Argentina y la Argentina para los BRICS. Pero, de modo particular, esta semana hemos querido dedicar este programa a recordar al Papa Francisco, el Papa argentino. Parece mentira decir el Papa argentino, y pasó medio desapercibido en Argentina. Hubo mucha prensa en contra, no llegó a venir a visitarnos. Me da a mí una cosa personal, la impresión de que no disfrutamos tanto los argentinos de haber tenido un papa. Me parece que lo podremos haber disfrutado mucho más. Y aprovechar para hablar también del papel que jugó en la política internacional y por tanto su legado. Y hemos invitado para esta ocasión a Alcira Bonilla, filósofa, que bueno, tenés mucho para contarnos sobre el tema, y también quiero que hablemos sobre el tema relacionado con migración, las políticas de migración que estamos viendo, que es algo sobre lo que el Papa también habló mucho. Hizo mucho. Hizo mucho, tenés razón, hizo mucho. Bueno, buenos días, muy contenta de estar aquí, acompañándoles, y quiero sí, rescatar de la figura de Francisco, de sus gestos, de sus acciones, de sus palabras, todo lo que él dijo, hizo por los migrantes, los refugiados y las víctimas de trata. Cuando nosotros estudiamos la figura de Francisco, que es grandiosa, compleja, difícil, por supuesto, tenemos que fijarnos, como acabo de decir, en tres aspectos. No solamente en las palabras, sino también en sus acciones y en sus gestos. ¿A qué llamo gestos? Llamo gestos a acciones significativas. Cuando entremos al tema, les voy a señalar algunos gestos de Francisco en este sentido. Cuando hablo de acciones, bueno, las cotidianas, las múltiples, ese Francisco chistoso, risueño, y a veces que también usaba la ironía para señalar algunos problemas. Y en las palabras, lo fundamental de Francisco, a mi modo de ver, además que era un hombre muy leído realmente y que hablaba muy bien, aunque pudiera a veces hacer concesiones a su rioplatense del barrio de Flores, como el mío, quiero señalar su didactismo. No hay que olvidarse que Francisco fue maestro, fue profesor, entonces el rasgo didáctico aparece en toda su prédica, en sus documentos y demás. Bueno, yo me voy a referir exclusivamente a gestos, acciones y palabras de Francisco vinculadas con un aspecto de la política internacional que siempre queda a un costado, aunque quizá el fenómeno de las migraciones en sentido amplio, es decir, migraciones, refugio, trata, sea, usando palabras de Balibar y de Foucault, sea el fenómeno biopolítico mayor de nuestro tiempo. Y una biopolítica que, como vemos en muchos casos, en el día de hoy, piense los millones de desplazados de Teherán, por ejemplo, la política migratoria de Trump, la política europea actual respecto de refugio. Entonces, de política migratoria pasamos a necropolítica, es decir, una política que en lugar de hacer vivir o dejar morir, como decía Foucault, se convierte en política de hacer morir, adrede. ¿Cómo sería eso, hacer morir concretamente? ¿Cómo sería una política relacionada con la migración que es para hacer morir? Por ejemplo, lo tuvimos clarito, el primer gesto del Papa es ir a Lampedusa. ¿Qué había pasado en Lampedusa, donde un campo de refugiados? Pero ¿qué había pasado en Lampedusa? Habían muerto cientos de personas que buscaban refugio en el Mediterráneo. Como decía Francisco, de Mare Nostrum se ha convertido en un cementerio. Entonces, es muy tremendo ese accidente, por llamarlo de alguna manera, es un crimen, indudablemente, porque tiene dos aspectos.
El primero es, por supuesto, el hundimiento de la patera y la muerte de una cantidad de personas. Pero hay algo más horrible aún. 9 personas quedaron enganchadas en redes de pescadores. Para los pescadores, tradicionalmente, el que quede enganchado en una red es sagrado. A esa persona hay que salvarla. Bueno, ¿qué hicieron? Cortaron las redes. Y esta gente murió. Qué horror eso. Entonces es un horror. Bueno, Francisco arma todo su viaje, pide que le hagan un altar con barcazas. Entonces, cuando uno ve la diapositiva, es un altar de madera, muy sencillo, una cruz también hecha con una de esas barcas que se ha hundido. Y eso para mí es el primer gran gesto significativo perdón, de Francisco respecto de los refugiados y los migrantes. Quisiera ir a lo que... A mí lo que me preocupa es lo que la gente piensa, ¿no? ¿Por qué estas cosas horribles ocurren? Porque debe haber un plafón social para que ocurran, si no sería imposible. Nosotros somos sociedades de migrantes. ¿Tu familia vino de...? España e Italia. Bueno, la mía vino de Medio Oriente, o sea, Líbano, Siria, y mi mamá era uruguaya. Está bien, uruguayo, al decir que un uruguayo es un inmigrante es como, no sé, parece absurdo decirlo, ¿no? Porque estamos acá, somos iguales, hablamos igual, comemos igual, somos iguales. Bueno. Pero para mucha gente es un inmigrante. Lo era mi madre, para algunas personas un inmigrante. Digo, ¿cómo es que sociedades acostumbradas a la migración, porque los europeos estaban acostumbrados al movimiento, ¿no?, de poblaciones, cómo es que hoy a un inmigrante se lo ve como un enemigo al que hay que matarlo si es posible para que no llegue? Bueno, no es desde hoy, no es de hoy ese tema, así como tampoco la política de la Iglesia respecto de los migrantes es de hoy. En realidad, movimientos de pueblos ha habido siempre. Por eso. Y ha habido siempre actitudes de acogimiento. Las sociedades a las que van los migrantes se llaman técnicamente ciudades de acogida. Ha habido actitudes de acogimiento y ha habido actitudes de rechazo. El problema actual, como yo lo decía con esa definición que armé, la migración en sentido amplio es el fenómeno biopolítico mayor de nuestro tiempo. ¿Por qué mayor? Bueno, porque los movimientos, los flujos, como se les dice, de migrantes en sentido general actuales son inmensos y constantes desde hace bastante tiempo. Las migraciones de las que vos y yo venimos fueron migraciones relativamente controladas, ¿no?, y pactadas entre los estados. Entonces, en ese momento, justamente a fines del 19, o segunda mitad del 19, para ser más precisos, empieza la política migratoria de la Iglesia, sobre todo como pastoral migratoria, en el sentido de facilitar a los migrantes que hablan otra lengua, por ejemplo, los italianos que van a Estados Unidos, facilitar a los migrantes las formas de inserción en esa sociedad y a la vez protegerlos, porque son sociedades que hacen lo mismo que ahora. Por un lado los necesitan, pero por el otro lado los desprecian. Es decir, la inferiorización del otro, el desprecio del otro, el hacerlo sentir fuera de lugar, es un recurso económico, claro, para tenerlo como una variable de mercado más. Claro. Si vos vales menos, si vos sos menos. Vales menos, tu trabajo vale menos. Claro, si estás, ¿no?, acá de prestado. Claro, claro, exactamente. Entonces, esta política de la Iglesia, ya les digo, empieza en ese momento. León XIII hace una encíclica a los obispos en ese sentido, facilita la creación de la Congregación de los Padres Escalabrinianos en 1887. Y después, claro, suceden muchas cosas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. No se sabe mucho, ¿no?, pero Pío X muere de tristeza, porque era un gran político y no puede evitar la guerra. Pero él ya antes de la guerra pide un día de oración por los migrantes. Y el que lo sigue, Benedicto XV, es el que pone el Día del Migrante todos los años, ¿no?, como conmemoración,
que después recibe el nombre de Día del Migrante y del Refugiado. Y aparecen las homilías papales de los distintos papas ese día sentando doctrina sobre la cuestión migratoria. Entonces, Pío XII hace una excelente encíclica sobre la cuestión migratoria, donde ya se insinúa que la Iglesia defiende el derecho humano a migrar. Y la imagen del migrante es nada menos, y del desplazado y del refugiado, es nada menos que la imagen de la Sagrada Familia que huye a Egipto. Claro. De hecho, la encíclica recibe ese nombre, ¿no? Exul Familia Nazaretana. Bueno, que por desgracia no está traducida al español. Bueno, entonces, hay, diríamos, de parte de la Iglesia una política migratoria y una pastoral migratoria, obviamente, mucho más avanzada que la de los estados. Porque los estados modernos, las naciones estado modernas, se crean con la idea, ¿no es cierto?, de que el orden internacional está constituido por naciones, es decir, de manera más o menos atomizada, y que el orden internacional como tal es un acuerdo entre las naciones que tiene, diríamos, posibilidades de desajustarse en cualquier momento. Quienes conceden la ciudadanía son las naciones. Claro. Llegamos al año 1948, salté una cantidad de cosas importantes. Las Naciones Unidas hacen la famosa Declaración de los Derechos Humanos, artículo 13 de la declaración, el derecho a la libre circulación. ¿Qué significa? ¿Qué dice en la letra el derecho a la libre circulación? El derecho a circular libremente dentro de un país y el derecho a salir y a volver a entrar al propio país. Si lo piensa, no con lógica profunda, sino con sentido común. Yo tengo derecho a salir y a volver a entrar, pero cuando yo salgo, ¿a dónde voy? ¿Qué derecho tengo de ir a otro lugar? Entonces ahí es donde se empieza a gestar la idea de la migración como derecho humano, que la Iglesia rápidamente la hace suya. Entonces ya se insinúa en esa carta del 52 del Papa Pío XII. ¿Por qué? Porque Pío XII está ante el tremendo problema de los desplazados, los migrantes, los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Como Benedicto XV se había enfrentado con los de la Primera Guerra Mundial. Entonces la Iglesia rápidamente, porque la Iglesia tiene sus hijos ahí. Entonces es una necesidad pastoral. Y la necesidad pastoral crea la necesidad de la doctrina, de ir enriqueciendo la doctrina social de la Iglesia a partir de todas estas cosas. Bueno, vamos a hablar de Francisco. Dale. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es una gran exhortación apostólica que Francisco hace a comienzos de su papado, la encíclica anterior, apenitas anterior, es la continuación, la terminación de algo que había empezado a escribir Benedicto XVI, Lumen Fidei, ¿no? Pero esta concentra toda la idea de Francisco de la Iglesia en salida, es decir, de la Iglesia frente a la sociedad, a los estados, al orden político internacional. Y la doctrina de Francisco se concentra en este sentido en los famosos 4 principios bergoglianos. A ver, ¿qué son? ¿Qué son? El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es superior a la idea y el todo es superior a la parte. Y la imagen entonces de ese todo, no como una esfera, que todo es igual a todo, sino la imagen del poliedro, ¿no? Ese cuerpo de muchas caras, realmente, que son todas necesarias, pero que son todas igualmente diferentes. Para Francisco, la imagen del poliedro refleja la confluencia de todas las particularidades
de la conjunción de los pueblos, por un lado, y la conjunción, la totalidad de las personas. Francisco no habla de los pueblos sin las personas y no habla de las personas sin los pueblos, ¿no? Eso es fantástico, realmente, en el pensamiento de Francisco. Bueno, así como toda la política de Francisco se puede resumir en estos 4 principios, se puede resumir todos los gestos, las acciones y las palabras de Francisco referentes a la cuestión de migración, refugio y trata en 4 verbos, que son acoger, proteger, promover e integrar. Y hay que entender esta política hacia los migrantes y los refugiados en el marco de lo que él ha desarrollado en sus 2 enormes, fabulosas encíclicas, que son la Laudato Si de 2015, que uno dice es sobre la cuestión ambiental. No, cuidado, es sobre una ecología integral, que es otra cosa, ¿no? Y Fratelli Tutti, que como lo dice su nombre, es sobre la fraternidad universal. Entonces, la cuestión migratoria, de refugio, de asilo, de trata, de desplazamiento, todo está metida ahí. Y los 4 verbos son esos, ¿no? Acoger, proteger, promover, integrar. Y en el caso de la Argentina de estos años particularmente, aunque ya en época de Macri comenzó a plantearse el tema de la migración, la política migratoria, como si fuera parte de una política punitiva o política, digamos, penal. ¿Cómo ves que está eso? A ver, para la Argentina tendríamos que tener un programa especial. Bueno, pero aprovechemos estos minutos. Pero aprovechemos rápido. La Argentina tuvo varias leyes migratorias, y cuando sube Alfonsín, la ley migratoria que regía era la llamada Ley Videla, que en realidad fue un decreto ley. La primera ley de inmigración es la de 1876. Pero, y esa era una ley, no era restrictiva, digamos, era promigratoria. A ver, o más o menos. Es promigratoria, sí. Pero el país para todos los hombres del mundo, sí, que tenemos en el preámbulo de la Constitución, sí, siempre se va restringiendo. Y lo que se favorece es especialmente la radicación de europeos, sobre todo de varones, en condiciones de dedicarse a las tareas agrícolas. Esa es la idea de original, 1876. Sí. ¿No? La idea del país que se organiza en esa época bajo, bueno, los presupuestos liberales. De ese no es que realmente querían que viniera cualquiera. No, ni remotamente. Y sobre eso tenemos muchísimo que hablar, sí. Y sobre la actitud de la iglesia. Bueno, infernales, sí. Es esto. Bien. En 1902, ya el país se prepara, el país conservador, ¿no es cierto?, se prepara para el gran festejo del centenario. Sí. Festejo en donde se quiere mostrar como una especie de vitrina al gran país, agroexportador, etcétera, etcétera, blanco, por supuesto, al mundo. Qué obsesión con eso de la blancura. Y sí, ¿no? Y sigue, total. Y sigue todavía. Y sigue y seguirá. Entonces, ahí se convierte la migración en un problema policial. Claro. Porque no vaya a ser que a algún anarco se le ocurra algo, que a algún socialista, que a algún comunista. Porque se asociaba estas ideas con los inmigrantes. Claro, exacto. Y entonces se promulga, se sanciona y se promulga la ley de residencia. Segundo gobierno de General Roca. 1902, sí. Bueno, pero lo más tremendo es eso, ¿no? Es la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, cuento chino de fomento, de 1981. Bueno, sube Alfonsín y tenemos esa ley. Entonces hay mucha gente, pastorales migratorias católicas y no católicas, grupos de inmigrantes, juristas, distintos grupos de la sociedad civil, etcétera, etcétera, que dicen, Alfonsín, esto hay que cambiarlo. ¿Por qué? ¿Qué tenía aquella legislación de la dictadura? La legislación de la dictadura está pensada con el criterio de la seguridad nacional. Entonces, la migración, para decirlo rápido, queda criminalizada.
Y sobre todo si es morochito, ¿no? Eso no cabe duda. Seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo. Entonces, aunque, a ver, no es que hubieran empezado las migraciones de los países limítrofes. No, se visibilizan en las ciudades, que es diferente. Migración de países limítrofes tenemos desde antes de la independencia, porque se necesitaban siempre brazos para la cosecha, para la esquila, para una cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que cambiar esa ley, pero no se cambia. ¿Y por qué no se cambia? ¿Y por qué no se cambia? Hasta el año 2003, fin de 2003. O sea, el gobierno de Alfonsín no toca la ley de migración. 20 años sin tocar la ley. Eso incluye a Alfonsín, Menem y De la Rúa. Claro. ¿Por qué no se cambia? Bueno, la explicación más común es porque en la Argentina, en realidad, aunque creemos que no, somos racistas. Eso es así. No cabe duda que somos racistas. Una sociedad racista es decir que no es racista. Claro. Bueno, eso no cabe duda. Pero además, una colega, la doctora Susana Novi, ha trabajado mucho este tema. Ella ha trabajado con la ley migratoria muchísimo, hace sociología del derecho, y lo que ella señala es el problema de que hemos seguido desde el gobierno militar, sí, y yo diría hasta el presente, hemos seguido en la tónica económica internacional del neoliberalismo. Uh-huh. Y a pesar del gobierno de Kirchner, a pesar del gobierno de Cristina, ¿no? Entonces, sí ha habido otras cosas, pero digo, esto ha seguido. Entonces ella dice, no, ni a Alfonsín, ni a Menem, ni a nadie le convenía tocar la ley de migraciones, la ley Videla. Sí. ¿Por qué? Porque flexibilizar la migración, reconocer como reconoce nuestra ley no vigente ya, la ley 25.871. ¿no? ¿Qué es de qué gobierno? No, la ley de migraciones 25.871 es una gloria argentina que se sanciona a fines del 2003 y se promulga a comienzos del 2004. O sea, gobierno de Néstor Kirchner. Exacto. El artículo 4 dice, lo cito, el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. ¿Y eso fue modificado cuándo? Después. El problema es que la reglamentación se hace después, la reglamentación no cambia mucho la de la ley Videla, pero bueno, tenemos el derecho humano a migrar ahí, es una gloria argentina que la recoge el Uruguay en su ley de migraciones en el año 2008, en el primer artículo de su ley migratoria. Y al hacerlo o al reconocerlo como derecho de la persona, como decía Gabriel Chaussowski, que fue uno de los juristas que trabajó con la cuestión de la ley de manera muy, muy fuerte, la política migratoria argentina, que era determinada por una norma de validez universal, es decir, la sanciona un Congreso Nacional, pero la norma queda como una norma de validez universal, integra el catálogo de los derechos humanos. ¿Y esta legislación del 2003 está vigente? A ver, la ley no se deroga, pero la ley se toca por todas partes. El decreto 366 del año pasado de nuestro actual presidente reformula o cambia artículos de la ley de ciudadanía, que es del siglo XIX, de esta ley migratoria, de la ley de educación y de la ley de enseñanza superior. Todo se hace con un sentido restrictivo, claro, y prácticamente se anula el efecto de tener en el artículo 4 el derecho humano a migrar. Eso queda como nada, como palabra muerta realmente, porque a lo que se va es a una legislación sumamente restrictiva para los distintos niveles que tiene que seguir una persona, los distintos pasos para tener, por ejemplo, residencia
precaria, residencia transitoria, residencia definitiva, acceso a la ciudadanía, bueno, todo eso queda sumamente dificultado. Quedan dificultadas, por supuesto, en grado sumo, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud, el acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Quieren implantar un estilo de control migratorio similar al de los Estados Unidos, porque claro, son miméticos de los Estados Unidos, indudablemente. Y además hay una cosa que se dice poco. ¿Qué sería? Se toca la viejísima ley de ciudadanía, implementando otra ciudadanía más. Si usted tiene $500.000 y viene de otro país, se presenta a la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de Migraciones lo mandará, creo yo, por lo menos está en la letra del decreto, a una agencia del Ministerio de Economía que dirán que usted es apto para ser ciudadano argentino. Y entonces la DNM directamente le dará a usted la ciudadanía argentina, aunque haya pisado el país 4 horas y el trámite lo hace rápido y tiene amigos. Es decir, eso se llama ciudadanía por inversión. Eso es hay formas de ciudadanía por inversión en Estados Unidos un poco diferentes, menos claras, pero sí en algunos países que son paraísos fiscales, por ejemplo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, fácil imaginarlo, ¿no? Ah. Es lavado de dinero de manera fácil, y bueno, y esos serán ciudadanos argentinos. Pero volviendo a la Iglesia. La Iglesia, en realidad, mucho antes que nuestro país y que la discusión posterior del derecho a la libre circulación, formula explícitamente el derecho humano a migrar en la encíclica Pacem in Terris, que es del año 1963. Yo por aquí había traído el texto de la Pacem in Terris, ahora no sé si lo voy a encontrar fácil, pero bueno. No te preocupes, igual te vamos a invitar para seguir. Se los digo rápidamente, acá está. Porque ya estamos... Entre los derechos de la persona humana debe contarse también en el que pueda lícitamente cualquiera emigrar a la nación donde espere que podrá atender mejor a sí mismo y a su familia. Por lo cual es un deber de las autoridades públicas admitir a los extranjeros que llegan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de su comunidad, favorecer los propósitos de quienes pretenden incorporarse a ella como nuevos miembros. Junto con este derecho a emigrar, la Iglesia también desarrolló el derecho a quedarse en el propio país. Pero este derecho a quedarse en el propio país, como el derecho a migrar, solo pueden tener vigencia plena en países donde efectivamente se promocione de manera fuerte la justicia social, ¿no es cierto?, y un desarrollo humano integral, que es lo que la Iglesia predica. Volviendo a Francisco. No. Para el próximo. Para la próxima. Entonces, porque es un texto largo, son muchas cosas que tenemos por hablar. Es que es y muy larga, la doctrina social de la Iglesia. Pero si tenemos una vida por delante. La Iglesia tenemos una vida por delante. Social de la Iglesia. No vamos a migrar rápidamente de esta existencia. Así que tenemos para hablar de muchos temas. No, pero la doctrina social de la Iglesia es muy rica. En muchos temas. Y yo me quería referir a 2 documentos que se los nombro, nada más. Dale. Pero les pido que lo lean porque son muy cortitos. Los 2 documentos muy cortitos son la audiencia general, que el Papa cambia la partitura en el momento, del miércoles 28 de agosto de 2024, es una catequesis que se llama Mar y Desierto. Les pido que la lean porque... Buenísimo. Mar y Desierto. Mar y Desierto. Mar y Desierto. Es hermosísima. Es hermosísima, ¿no? Y después, la otra, que le escribe poco antes de morir, es la carta que él le dirige a los obispos, perdón, a los obispos de Estados Unidos. Es increíble, la Iglesia de Estados Unidos se alinea, esa iglesia dividida y demás, se alinea respecto del tema migratorio, con el Papa Francisco I y ahora con León XIV. Y
es muy interesante la carta, es muy cortita, pero ya en su segundo parágrafo entra la cita del comienzo de la encíclica de Pío XII sobre la familia de Nazaret como migrantes, ¿no? Y él señala justamente que el auténtico Estado de Derecho, con esto termino, se verifica en el trato digno que merecen todas las personas, en especial los más pobres y marginados. Entonces, él lo que pide es esto, la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal, pero una maduración que no se construye a través del privilegio de unos sobre el sacrificio de otros. Porque lo que se construye a base de fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará. Muy bien. Bueno, está la invitación entonces a leer estos textos y los vamos a desarrollar en otra emisión. Sí, sí, sí. Buenísimo. Pensaba mientras te iba escuchando, en el caso del cristianismo, claramente una religión que logró desarrollarse porque migraron, escaparon y se refugiaron, ¿no? Exacto, la iglesia peregrina. O sea, no debería haber un solo cristiano que esté en contra de la migración. Pero tampoco un solo judío que esté en contra de la migración, tampoco un solo islámico que esté en contra de la migración. Pero lo digo de modo particular para los cristianos, porque cada que más hay es un cristiano y uno escucha decir cada cosa, madre mía, cada cosa. Claro, y él habla además de una cuestión muy interesante, que es cómo interpretar el orden del amor, que es como para San Agustín, ¿no es cierto? El orden del amor, el ordo amoris, es lo que debe constituir el orden también de la ciudad terrena. Y entonces el orden del amor es un orden expansivo, es un orden de inclusión, y es un orden de inclusión, como él dice, en igualdad y justicia, efectivamente. Contra, eso aparece en la opinión, en la carta a los obispos, ¿contra qué? Contra la opinión del ordo amoris, del señor Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, y de toda una corriente que hay de un catolicismo. Ya te vamos a invitar para que hablemos de esas cosas concretas sobre ese tema. Pero nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias por la visita, pero vas a volver. Prepárate para volver. Bueno. Vas a migrar ahora un poquito y pues vas a reiniciar. Sí, cómo no. Bueno, nos vamos porque hoy se nos hizo un poco extenso, pero sumamente interesante, la verdad, muy interesante el programa. Bueno, gracias. Hemos aprendido un montón de cosas. Usaste una palabra que yo no conocía, después te voy a preguntar de vuelta. Bueno. Digo, tenemos un presidente que por un decreto restringe las posibilidades de desarrollarse a los migrantes. Y es el mismo presidente que fue a Italia a pedir que lo hiciera ciudadano italiano. Nos volvemos a encontrar, compartan el video, denle el me gusta y qué más, siempre digo 3, me falta una, compartan el video, digan me gusta y suscríbanse al canal.